dices que no tenemos ninguna idea. Ah, no, dalo por hecho, no tenemos ninguna idea y por eso vamos a hablar de eso. Oigan, buenas noches. Por cierto, estábamos platicando. Déjenme presumir, pero primero y antes que nada, déjenme poner mi nombre en alto. Resulta que le gané a Oscar, le eché 3 cachos de poema mal entonados y no le atinó a ninguno, cosa que me ha hecho muy feliz. Es más, hay otro que no sabes. Nunca los había oído. Ahí te va uno. Es A de ver, el viene, otro primer más. poeta vanguardista de Culiacán. Sopas de Culiacán, vanguardista. Yo los imaginaba más bien almacenados en Puebla. Sí, o en Veracruz, protegidos por el ejército. Eso es A neta. ver. Lola, Lola, ¿por qué te gusta la Coca-Cola? Así dice su primer verso. Ay, qué horror. No, ya todo que no lo conozco, mano. No, Mm. pues lo que pasa es que no sé qué clase de poetas conoces. ¿Y A sabes ver, cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Prométeme que me lo crees. A ver, Eudomóndaro Higuera. Eudomán Móndaro Higueras. Pues fíjate que ni idea, ¿no? La verdad que no. A mí me Lola, dice, Lola, ¿cómo anda la Coca-Cola? ¿O no, cómo es? ¿cómo te ¿Cómo? gusta la Coca-Cola? Y el segundo verso era más profundo. Lola, Lola, ¿por qué te gusta la Coca-Cola? Ya la interrogaba, Ya le preguntaba. ya le preguntaba. No, qué barbaridad. No, fíjate que además me hiciste trampa. Porque han de saber que me dijo, te voy a decir unos poemas de poetas contemporáneos. A Y la palabra nosotros, contemporáneo referida a poetas pues, siempre remite a Villaurrutia, a Novo, a Jorge Cuesta, a una pandilla de personas muy ilustres. muy, Y, pero y contemporáneos de nosotros, pues ahí es mira, donde empezó a empeorar la cosa. que era de nosotros. Yo dije contemporáneos, quiero que quede claro. Ya de quién eran contemporáneos, pues ya es otro problema. Si eran contemporáneos de Álvaro Obregón, pues ya ellos, man. Pues Pero sí, o de Vasconcelos, pero nosotros también tuvimos contemporáneos. Tenemos. tenemos contemporáneos. Bueno, quién sabe, fíjate. Yo ahí sí siempre he tenido un problema. Eh, no sé si la contemporaneidad se da porque estamos todos simultáneamente vivos o es algo que se conquista, mano. O sea, Ay, todos cabrón. estamos en el día de hoy por estar vivos el día de hoy o estamos en el día de hoy o digamos, están los que estén en el día de hoy porque se han ganado ese sitio. Porque yo veo a muchos como neandertales, bueno, perdóname que te lo diga, pero y a otros como medievales, y a otros los veo muy trasnochados. Eh, como que a mí se me ocurría que la contemporaneidad es algo que se gana a fuerza de ponerte al día. Y uno Ándale. muy difícilmente se pone al día. Bueno, tú y yo somos contemporáneos, digámoslo. ¿Qué te parece? Pues yo estoy al día tuyo y tú estás al día mío, pero no, estamos como al día de ayer, ¿no? Bueno, alguna virtud tenemos que tener, somos contemporáneos de alguien. Pues es que, mira, como me he estado echando un chapuzón que ya parece que me quedé a vivir de sirena en el mar o de tritón más bien, porque a mí me correspondería ser tritón, en la física cuántica, yo me Ajá. siento pero como actualizadísimo. Y son unas monsergas que están en debate desde hace 100 años, ¿no? Entonces, creo que las últimas aportaciones importantes son de los 80s. Y date cuenta, pues han transcurrido 40 años. Yo no sé qué sucede de veras en las vanguardias, en la vanguardia de un montón de Eso. ciencias. No, mira, yo te voy a quitar el problema, te voy a curar. Te voy a curar como curé a un rector que me corrió. A ver. Pero espero que no pierda tu amistad. Un día el señor rector estaba discutiendo sobre qué tan a la vanguardia estaba el conocimiento de la Ajá. universidad en cuestión. ¿Ven? Y se me queda viendo
Yo lo único que se me ocurrió decir fue la verdad. Yo le decía, no se preocupe, nuestra vanguardia es pre-newtoniana. Pero vamos a toda madre, o sea, no se preocupe, o sea, que estemos antes de Newton es un problema menor. Y se me queda viendo así con cara de desafío y le digo, mire, en sus clases de método científico arrancan con la trincha hipótesis. Ujú. Y Newton, en la óptica, el primer renglón dice hipótesis non fingo, es decir, yo no hago hipótesis. Sí, ¿verdad? Luego, entonces, sí estamos al día. Pues, entonces, sí, estamos al día, sí, sí, sí. Ya, por lo menos yo ya me enteré que ya la verdad ya pasó de moda. Ujú, Ya entiendo que no, que es más, sé que un conocimiento científico, fíjate que lo más importante, según, bueno, pero fíjate que lo dijo Popper, Karl sí, Popper, ya tiene muchísimo tiempo también, que para que algo sea científico tiene que ser falsificable sí, o falsable, 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 sí. Es falsable. más, él decía algo más bonito. Ahí también en los 40, ahí creo que fue en Conjeturas y Refutaciones, cuando decía que la historia de la ciencia es la historia de las verdades que fueron absolutamente falsadas y se convirtieron en mentiras. Sí. O miran, ahí sí se me hace que, fíjate que pasa algo chistoso en la ciencia. Ujú, Eh, eh, la versión, por decirte algo, de la velocidad a la que cae un cuerpo ujú, en caída libre ajá, cada 10 metros, esa velocidad de 9.8 ajá, que la descubre Galileo, ujú, sigue siendo cierta, ujú, sigue siendo cierta. Lo que pasa es que ya cuando metes el modelo newtoniano, ese caso, el cuadrado de la distancia pues es tan chiquito y el planetota que atrae a la piedrita pues no tiene mucho que ver. Y entonces se vuelve un caso especial, pero no se refuta. Y un poco las teorías científicas como que van absorbiendo y dejando en su propio cuerpo a las teorías anteriores conforme van avanzando. Y aquí la cuestión es que se pueda demostrar que no es cierto. Porque fíjate, ujú. eh, si yo te pongo alguna idea filosófica, la que tú quieras, una más que filosófica, una idea teológica, va, y te demuestro racionalmente, suponte que se pueda dar el caso, de demostrarte racionalmente la existencia de Dios, Ajá. pues no hay modo Dios de ir es el primer movimiento inmóvil. Ahí va una. sí, no hay modo de ir a constatar en ningún lado, No. ni tampoco comprobar en ningún lado. Ujú, Entonces, no es una idea falsable. no. Y Entonces, pues, ahí sí ahí entiendo cojea bien la Popper. diferencia. Sí, ahí cojea. Pero hay una cosa más No, al bonita. contrario, a mí me parece que es un buen criterio para desechar un montón de asuntos Ajá. que nunca pueden ser científicos. El que no puedan ser científicos simplemente se les quita el prestigio que la ciencia o el desprestigio que la ciencia les pueda dar, pero podrán tener su validez en otros campos. Ajá. Ahí hay otra idea más bonita que a mí me resulta mucho más tranquilizante. A ver, La del discípulo más chiflado que tuvo Popper, ¿cuál de ellos? Feyerabend. Fallaraben. Feyerabend. Fíjate, él es un caso raro. Me detengo porque es hasta literariamente interesante el tipo. Él era el director de teatro oficial de las obras de Bertolt Brecht Ajá. y también era actor de la compañía de Bertolt Brecht Y era tremendo físico, y tremendo filósofo. efectivamente epistemólogo sobre todo, y además Sí, tiene una cosa que es contra el método, que es una sí, maravilla de libro.
Ándale, yo estaba pensando en contra el método Ujú. ahorita, justamente. Y él decía que una nueva teoría científica no necesariamente falsa a las anteriores. Es más, no les quita validez. Es más, aunque sea comprobadamente errónea, no las puede derrotar. Y si te fijas, volteas a casos concretos Ujú. y se comprueba, se corrobora, digamos, para quitar esa palabra horrible, comprueba, se corrobora que Ándale. efectivamente, pues es más, yo no sé si usen teoría de la relatividad para ajustar la puntería de un cañón, man. No, pero deja Yo eso, creo que, piensa en algo todavía más común, la astrología. Teóricamente está falsada. bueno, pero es que ahí Era ciencia. sí, sí, en algún momento se consideró. Lo que pasa es que no pasaba ninguno de los requisitos. No, ninguno, pero la ciencia no la falsó, simplemente cambió el tema. Eso es lo Pues que es, diría Feyerabend. Y por eso la astrología siguió un camino, equivocado o no, es otro problema. Pero no peló a la ciencia y la ciencia consideró que la despreció. Y y, entre y, ambos eh, desprecios, cada uno agarró un distinto camino. efectivamente hay una convivencia ahí muy, muy feliz, Muy de feliz, ignorarse no se mutuamente. pelan. Es de estos matrimonios que ya llevan muchos siglos y se ignoran totalmente. Oye, pero espérate, porque nos estamos yendo por un lado como si ese fuera nuestro tema. Y el asunto es que tú y Es yo cierto, convenimos, después de hacer una revisión exhaustiva de nuestras imaginaciones, que no teníamos ideas para discutir el día de hoy, man. exacto. No Miren, teníamos ninguna. déjame poner en contexto. Estamos efectuando nada menos que la plática número 142. Ajá, Ya son un chorro. sí, 142. Pon tú que en promedio nos hemos ocupado hora y media por charla. Es más, te lo pongo una hora por charla. sí, Son 120, 2 horas. 142 horas continuas de hablar tú y yo de cosas. Sí, Ya casi llevamos de días de 24 horas, sí, como una semana plática y plática sin callarnos. es Entonces, muchísimo. ese es un atenuante, pues, para que se explique por qué es que ya no tenemos algo, porque creo que no nos hemos repetido. No, yo también tengo la impresión de que no nos hemos repetido, pero el problema es, ¿y de dónde sacamos una idea nueva? Porque además no solamente generamos la idea que luego desarrollamos aquí, sino que tú haces un montón de cosas, yo también. Ujú. Entonces, pues, somos una fábrica de ideas porque en el fondo, una vez que se encuentra el asunto, para una novela, para un cuento, para Lo una que sea. teoría, para lo que quieras, pues ya nada más es cosa de chambearle. Sí, Pero mientras no se encuentra, está uno con cara de idiota ahí sin saber de qué vamos a hablar, José Luis. Y tú me dijiste, ni idea. Y yo te ni idea. contesté, pues yo tampoco. Ajá. Entonces, ¿de qué Pero vamos a no hablar? solo eso, de Seguimos en esa, pronto, ¿eh? en Porque ella. además asumimos que íbamos a hablar de qué pasa cuando uno no tiene ideas. Exacto. Es más, ni idea. Vamos, déjenme leerles el final de la conversación. Ahí tienes el chat, órale. Sí, aquí lo tengo. Me contesta Oscar, ¿qué se hace cuando a uno no se le ocurre nada? Hablemos de los métodos para generar historias. Lo que pasa es que ahí, tramposamente, se me ocurrió esa idea, fíjate. Ah, muy Es bien. que eh, pasa una cosa, es muy difícil que cuando uno está en una conversación, Ujú. salvo que de plano sea un compañero
de veras que es una pared. Claro. Pero normalmente cuando está el otro genera en uno, en esto que es el diálogo, una necesidad de respuesta que trae a cuento algo que permite abrir la conversación. Ujú. La conversación se abre por el otro, fíjate. Cuando uno está a solas, es mucho más difícil encontrar la idea que cuando uno está de alguna forma acompañado. Por supuesto. Por decirte algo, si tú haces un cuento de a ver qué se te ocurre, Ujú. pues te va a costar un trabajo X. Ajá. Pero si haces un cuento de algo que ya más o menos sabes, alguna leyenda, alguna historia, pues te va a Mm, costar un trabajo media X. ándale. Entonces, el contacto con el otro es quizá la primera forma de producir ideas, Ajá. porque el otro pues nos fecunda. Todo Ujú. trato con el otro es. Aquí estoy muy Levinas, ¿eh? Así déjame presumir aquí Sí, 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 nomás, así, tú para presume que que andas se note, Levinas y para eso que se está note. muy bueno. Sí, cuando uno se abre al otro, uno realmente se enriquece. Ujú. O también se empobrece, ¿eh? Y Sí, suele ser depende de peligroso con porque quién andes. pues, es que el otro puede ser tan otro, que de veras no haya entre tú y él ningún parecido de familia. Claro. Y un poco esto es la cuestión que sucede con los animales. Sí. Nos parecen monstruosos, no cuando los tenemos domesticados y hemos convivido con ellos de una forma que incluso los humanizamos y les hablamos y estos hasta nos hacen caso. O si son gatos no hacen caso nunca a los malvados, pero los perros No, sí. no, no. Los perros sí. Eh, pero un animal de esos que no tienen con nosotros ningún trato Una y de vaca, por pronto ejemplo. aparece ahí. No, porque fíjate que las vacas, sobre todo quienes se dedican a la ganadería y eso, terminan siendo familiares. Tienen sus horarios de ordeñamiento Claro. y, están mucho más cercanas. No, un animal de estos raros, de esos que incluso nos producen cierto horror, como las serpientes. Uno nunca sabe si es cascabel o cascabelillo, pero una de las dos es mortal. Y vete tú a saber cómo viene el rayado de la piel, porque se Ujú. alternan los colores de un modo u otro. Sí. Sí hay algo que cuando es otro, completamente otro, provoca una especie de rechazo. Sí, Y, absolutamente. pero es cuando más fecunda resulta la relación con el otro, Ujú. cuando el otro es un perfecto desconocido, porque si no, de alguna manera te encierra en el mismo mundo en el que ya de por sí estás. Y el chiste es que venga de veras del exterior a uno. Lo otro de eso que uno rechaza, así. A eso es a lo que propone Levinas que hay que abrirse. Ujú. O sea, admitir al diferente, pero al diferente de De veras. veras, un No diferente nomás al casi que tiene sus ontológico. matices y vamos al cine o al teatro, ¿no? Ya estamos de acuerdo, si te fijas en esta opción, por Sí, mucho que el otro quiera ir al teatro o al cine, las dos son formas de diversión convencionales. convencionales. Aún más ya tienes claro el universo en el que te vas a mover. Sí, pero vamos al cine o vamos a tirarnos desde la torre del Himalaya con un paracaídas desde No, tapetito, así abierto claro. como monje tibetano, sí, sí, y planeando a ver si eso es una alternativa que te parece igualmente equiparable al cine o al teatro, ¿no? Claro, ya no funciona. Ese Entonces otro que propone tal cosa, pues ya ya no es tenemos tan, una primera receta cuando no se ocurren ideas. vete a platicar con otro que no sea tan pared. Que no sea Vete tan a- pared ni tan parecido. aún más,
Hay un cuento que ahorita mientras tú hablabas, Mm, lo abrí. No a pensé ver, que nos fuera a servir. Es, a mí me parece, uno de los mejores cuentos mexicanos. a ver, Así de plano, de Efrén Hernández. Se órale. llama Tachas. Tachas. Déjenme poner el contexto. Te voy a leer. Esto ocurre ahí en la Facultad de Derecho, en el barrio universitario. La de jurisprudencia, pues todavía ni a derecho llegaba, era jurisprudencia. Y ahí está Efrén Hernández, es una historia real casi, por supuesto manchada por Efrén. Y a su lado era compañero de él, el Tlacuache Garizurieta, a quien tú conoces aunque no te acuerdes. Es el Sí, autor de la frase, el que viva fuera del presupuesto vive en el error. exactamente, sí, 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 sí Exactamente. lo tengo ubicado. El de qué horas son las que usted Las diga, que usted señor mande. presidente. Señor presidente. Ese es bueno. Pues el Tlacuache Garizurieta estaba tragando camote en la clase de Derecho. No me vais a preguntar cuál, no me acuerdo. Y el maestro le pregunta, ¿qué cosas son las tachas? Y añadió, a usted es a quien le pregunto, a usted, señor, a mí, maestro. Sí, señor, a usted. Entonces fue cuando me di cuenta de una multitud de cosas. En primer lugar, todos me veían fijamente. En segundo lugar, y sin ningún género de dudas, el maestro se dirigía a mí. Ante tales hechos, decide contestar. Y le contesta lo siguiente. Maestro, esa palabra tiene muchas acepciones y como aún es tiempo, pues casi nos sobra media hora, procuraré examinar cada una de ellas, comenzando por la menos importante y siguiendo progresivamente según el interés que cada una nos presenta. Yo no estoy desengañado de que no estoy loco. Si lo estuviera, ¿por qué lo habría de negar? Lo que pasa es otra cosa, que no está bueno de explicar, porque su explicación es larga. De modo que, a la vez que me vengo refiriendo, yo hablaba como si estuviera solo, monologando. Y noto que usted guarda silencio. Usted, en aquel rato, para mí, no significaba nadie. Según la realidad, debía ser mi maestro. Según la gramática, aquel a quien dirigiera la palabra. Mas a mí, usted no era nadie, absolutamente nadie. Era el personaje imaginario con quien yo platico cuando estoy a solas, buscando el lugar que le corresponde entre los casilleros de la analogía. Corresponde esta palabra al lugar de los pronombres. Sin embargo, no es un pronombre personal, ni ningún pronombre de los ya clasificados. Es una suerte de pronombre personal que poco más o menos puede definirse así. Una palabra que yo uso. Noto que usted guarda silencio y como el que calla otorga, daré principio. Haciéndolo a manera que ya dije. La primera acepción, pues, es la siguiente. Tercera persona del presente de indicativo del verbo tachar. ¿Qué significa? Poner una línea sobre una palabra, un renglón o un número que haya sido mal escrito. La segunda es otra. Si una persona tiene por nombre Anastasia, quien la quiera mucho empleará para designarla esta palabra. Así, el novio le dirá, tú eres mi vida, Tacha. Y la mamá, ¿ya barriste, Tacha, la habitación de tu padre? El hermano, ándale, Tacha, cóseme este botón. Y finalmente, para no alargarme mucho, el marido, si la ve descuidada, porque Tacha puede hacer funciones de Ramona, saldrá poco a poco sin decir una cosa. La tercera posibilidad es aquella que aparece formando parte de una locución adverbial.
Y esta significación tiene que ver únicamente con uno de tantos modos de preparar la calabaza. ¿Quién es aquel que no ha oído decir alguna vez calabaza en tacha? Y por último, la acepción que toma en nuestro código de procedimientos. Y díganos, señor, ¿en qué acepción la toma el código de procedimientos? Usted me perdonará, maestro, pero esa es la única acepción que no conozco. Es este tipo que no tiene ninguna idea. Es una maravilla de texto. Este Efraín Hernández es de veras Hernández. interesantísimo. Es un texto prodigioso porque pone muy claro todo esto que decías. Este cuate tragando camote se le hubiera ido la vida. Pero Pero, aparece ese otro y lo interpela. Es más, lo interpela de algo que no tiene la más pájara idea. Y él se ve obligado a responder. pero fíjate una cosa es la historia de este personaje que estás describiendo muy bien, este que está tragando camote sin tener la más remota idea de nada. Y otra cosa es Efraín Hernández, que se le ocurre este cuento, que es una maravilla, es un textito precioso, y además muestra una cantidad de conocimiento de cómo se hacen las definiciones de un diccionario. Sí, Y, la manera como va pasando de la una a la otra da la impresión de que está divagando, sí. pero en el fondo está construyendo verdaderamente las diferentes acepciones en un orden de insignificancia, asunto importante, que es el del Código Penal. Que es el que no se sabe. La idea es buenísima, Es buenísima. buenísima. Y es maravillosa. A mí este cuento de Fren Hernández, fíjate, yo lo descubrí gracias a Carlos Monsiváis. Ah, A él le encargaron hace muchísimos años en Cali Arena, seguramente fue Héctor Aguilar Canín, porque él todavía dirigía la editorial, que hiciera una antología con los 10 mejores cuentos mexicanos. Y el primero que puso es Tachas. pues es que de veras es un acierto enorme, porque vuelvo a insistir en esto. Al que primero se le haya ocurrido la Ujú, idea esta de comenzar una historia diciendo no tengo nada que decir y voy a hablar que no acerca de esto y empezar a contar sus dolencias por la vaciedad de la imaginación, debe haber sido genial. Ya sí. ahora vuelven con la misma monserga. A mí, eh, cada 3 clases en los talleres que doy, a alguien Ujú. se le ocurre escribir este cuento justamente para salir del paso, ¿no? Y ya Claro. como que el maldito recurso se gastó. Ya es tan Ujú. conocido que es como volver a escribir, no sé, tus labios de De caoba, iba a decir, Carmín. de carmín. Ujú. Ya se volvió un lugar común, pero esta forma de abordar el asunto de no tengo nada que decir y sin embargo díganlo, vean cómo sí lo digo, está sensacional. Pero tenemos entonces un método que aconsejar, Ya, ya está el primero. pues buscarse un interlocutor que lo fecunde a uno. Ahí está una clave buena. Ujú, Pero fíjate que a lo mejor podría hacerse algo un poquito más, ¿cómo llamarlo? Más técnico, ujú. estilo Lulipú. Los de Yo creo en Lulipú, no sé eso. si sabes los métodos, ¿te conoces alguno? Porque yo conozco unos muy necios. Mira, Alguno interesante de Lulipú. ¿sabes cuáles eran muy divertidos? Yo sé que es una persona no grata para la mayoría de los habitantes del planeta, pero Mm. cuando estuvo ahí, en este grupo de creadores, Yoko Ono escribió un librito donde da instrucciones para tener ideas. Ah, mira. Se llama Pomelo. Y entonces decía cosas como, manda una carta a una dirección desconocida,
avisándoles que te vas a suicidar. Solo indica señas vagas de tu dirección. Pues mira, Eso, a eso, mí me despierta 7,000 ideas. por supuesto, pues imagínate todas las posibles reacciones que pueden ser imaginadas Ajá. dentro de esto, de quien la recibe. Ujú. Estas, Imagínate, una ancianita que recibe esta carta y que tiene aflicción por el prójimo y es buena persona y quiere interceder por él y cuidarlo y protegerlo, empieza a hacer toda la averiguación a través del cartero, porque el remitente viene borroso por lo que me dices. claro, Hay quienes son toda una historia, ¿eh? sí. Y Pero, aparte, Pomelo es como de este ancho. y propone un montón de ideas que generan ideas, claro. Exacto, son ideas Pero para generar fíjate ideas. que el chiste sería encontrar como la estructura con la que Yoko Ono creó estas historias. Claro. Porque ya de por sí, si te dan la idea, pues ya pues, es un semillero ahí. El Ujú. chiste es cómo, sin tener la más pájara idea, como tú dices, poder generar una idea. Y yo tengo alguna posible sugerencia al respecto, ¿no? A A ver, ver, viene. mira, y es una cosa que he descubierto que se cumple, mi hipótesis, permíteme Ujú. utilizar esta palabra añeja, mi hipótesis se cumple y se comprueba en un montón de autores que vas a ver cómo no son familiares. Te va a poner las condiciones. Ujú. Todos nosotros estamos permanentemente cambiando. Sí, Si nuestros seguidores se fijan la apariencia que teníamos en el programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la que tenemos desde el programa 140, 41, 42, 43, 44, ajá, van a notar que hemos cambiado, sí, claro, hemos enguapecido. hemos enguapecido. Todos los días cambiamos. Esa es una característica que tenemos. Ujú. ¿Qué te parece si estás jugando con la idea de uno de esos cambios posibles que pueden suceder en el peso, en la estatura, en la complexión, en el color, en la fuerza, cualquiera característica de estas? Si la exageras en un personaje, Claro, tú de un día para otro amaneces más guapo, pero si se exagera tu transformación, capaz que algún canijo escritor, agarrándote como personaje, te vuelve insecto claro. y deja todo el resto del contexto normal. Es más, como periodístico, como crónica de lo que realmente pasaría. Exageras esta característica de la transformación, que de pronto se Ujú. vuelve una mutación extraordinaria, y ahí tienes nada menos que la metamorfosis de Kafka. Sí, Todos solemos echar gallos y ujú. escupimos cuando hablamos. Por Sí, eso es bueno utilizar tapabocas ahora que está retoñando el virus. Es muy difícil evitar salpicar. Siempre se arrojan cosas por la boca. ujú. Bueno, imagínate arrojar alguna cosa rara. Un gato. Eh, no, ¿qué es lo que arrojaban? Creo que eran gatos, lo que arroja el personaje de Cortázar. Sí, No, 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 arroja conejos. es cierto. Cierto, cierto, Es, cierto, cierto. sí, sí, echa conejos. Todo es completamente normal, ¿no? En el cuento de Kafka, Ujú. con cuento, noveleta o lo que sea, la familia está por recibir al prometido de la hermana de este idiota, Gregorio, que se le ocurre Ujú. despertar convertido en cucaracha. Sí, Y lo de menos es que el tipo despierte convertido en cucaracha. El problema es la pena que van a pasar ahora que viene la familia del muchacho
a pedir la mano de la hija. Ujú. Todos los papás oculten a ese insecto horrible. Ay, qué pena. Y toda la tensión del cuento está en que todo el contexto funciona completamente normal, pero hay un elemento ahí de adulteración que te Ujú. genera un cortocircuito con todo lo demás. En Claro. el cuento de Cortázar, si mal no recuerdo, es el propio Cortázar o un personaje muy parecido a Ajá. él que se queda sin casa habitación y tiene una amiga que es cuidadosísima de sus objetos y va a dejar la casa durante una temporada porque va a hacer un viaje a no sé dónde y este cuate le pide que se la preste y le jura que se la va a cuidar, pero tiene el pequeño defecto de que arroja conejos. Y al principio los coloca bien en el armario y ahí se quedan quietos, pero cuando empiezan a proliferar, arman un desorden espantoso en toda la casa, todo lo rompen, todo lo embarran. Y Cortázar tiene la idea de contar cómo estaba bien arreglada la casa, cómo la amiga le prestó la locación y cómo le empezó a suceder esto. Y el canalla es una carta que le envía con las gracias de haberle prestado su departamento y uno termina imaginándose los destrozos en los que va a parar. Sí. Fíjate, en uno una transformación, en otro escupir algo, en el mismo Cortázar, no Ay, sé si te el del acuerdas, suéter. el del pullover, Sí. meter la cabeza por algún hoyo, Por algún hoyo. pero estar ahí forcejeando. Sí. Es un Eh, acto eh, tan normal, tan convencional, que su exageración te Provoca lleva al una cosa delirio. fascinante. Fascinante, sí. Incluso esto ocurre mucho en la comedia. Hay un programa de televisión que a mí me parece un prodigio, el de la familia Adams, seguramente alguna vez lo viste. Sí, la vi con muchísimo gusto. Mi infancia se nutrió de eso. Fíjate, los Adams viven en un mundo perfectamente normal. Todo lo que pasa a su alrededor es perfectamente normal. Ellos, aunque nadie me lo quiera creer, son perfectamente normal, no más que exageraditos. Ujú. Sí. Es decir, tienen un mayordomo que toca el clavicordio. Eso es exageración. Ellos se aman y juegan al esgrima. Es Sí, así. sí, sí. Y todo lo Eh, que sucede es verdaderamente maravilloso. Vamos, yo la he vuelto a ver y sigue sosteniéndose a pesar de los años. es que fíjate que la trama de trabajar con naturalidad lo extraordinario, aquí lo extraordinario es que son unos seres que parece que tuvieran invertidos los valores. Ujú. Lo notas muy bien en las flores que le gustan a Morticia. Ujú. En lugar de quitarle los abrojos a las rosas, le quita la flor, Le la quitan la rosa. rosa. Eh, el, Pericles, el niño, Ujú. es todo un inventor Ujú. y un inventor de cosas muy escabrosas. ¿Cómo poder dinamitar a alguien o hacer alguna cosa, pero de veras exagerada? Y todo Ujú. eso es muy celebrado y festejado. Sí. Y normalmente entra a esta casa, donde parece por las apariencias externas que es una familia convencional, alguien que sí es convencional, que Claro. es el que se extraña ante las cosas raras que pasan ahí. Pero para ellos es una vida completamente común y corriente. Eso de Sí. tomar baños de luna en lugar de baños de sol Claro. es una hermosura. Bueno, Es pues una hermosura. Y es fíjate la misma entonces estrategia. cómo la idea de modificar uno de los componentes y dejar el resto en un contexto de normalidad
Pues este sí es un esquema como de receta. Ujú. Ahí tenemos otra sugerencia, ¿no? Está bonita. Yo tengo una más mensa. A ver, no, pero aquí, pues, si no tenemos ideas, si tú tienes una mesa, bienvenida sea, ¿no? Bienvenidas. Fíjate que yo tengo un problema. A mí yo no se me ocurren ideas muy seguido. Así como, digamos, Ya, una al mes. ya estás como Einstein, ¿no? No seas presumido, ¿no? No, no, no. O sea, Antes de que algo. digas tu idea mensa, déjame contarte esta anécdota porque viene a pelo. A ver, viene. Está Einstein en alguna universidad por la que pasó y un profesor está platicando con él y de pronto interrumpe la conversación, saca la libreta, apunta una cosa y le dice, ¿qué usted no apunta, doctor Einstein? Y el otro dice, no, no, la verdad no. Pues es que, perdóneme, es que es una idea importante y tengo muchas ideas. ¿Usted no apunta? No, dice Einstein, es que yo nada más he tenido en mi vida dos ideas. Sí, no, vaya. Eso, ahora sí, perdón la interrupción, No, pero es pero que yo sí valía la creo en pena el la, chisme, en la ¿va? idea. No, aparte, es de una realidad apabullante. Mira, yo no tengo ideas. Yo ando por el mundo y no se me ocurre nada por regla general. Tengo muchas dudas, que eso es diferente. De la duda a la Mm. idea hay un salto mortal. Bueno, entonces, la única manera que tengo yo de producir ideas es tomando algo que las dispare, haciendo algo que las dispare. En mi caso, me funciona tener una línea de un libro. Con eso, yo ya estoy. Ya con una línea, no necesitas Ahora, más. no puede ser cualquier línea, tiene que ser de esas líneas. Sugerentes como las de Yoko suge- Ono. Exacto, sugerente como la de Yoko Ono. Y ya que tengo esa línea, de manera automática, eso no me lo vayas a preguntar por qué sucede, supongo que así trabaja la cabeza, como que se empieza a tejer una red que conecta a esta idea con otras ideas. Ajá. Y, y de manera automática empieza a aparecer como el mapa. Te pongo un ejemplo. Me comisionaron hace un mes un libro sobre automóviles. Tú sabes que yo no sé nada de automóviles, que no manejo, que solo los distingo por los colores. Sé que eres absolutamente peatón igual que yo. Sí. Entonces, tú dices, en la torre, tengo que escribir un libro de autos. No se me ocurría nada. Y de pronto me acordé de una línea de Renato Leduc que A ver, decía, ¿cuál, cuál? en aquella época no había camiones. Los pseudocamiones que habían eran unos pinches Forte a los que les habían quitado la carrocería, les habían puesto un tablado, dos bancas, un techo de lámina y subían a la gente. Lo único que valía la pena de eso es el letrero que decía, no mire feo al chofer porque lo sueña. Cuando yo leí, me acordé de eso, que por supuesto no es mío, es de Renato Leduc. Me acordé de Marius de Sayas, este hombre que fue el primer gran promotor del arte moderno en México, y un ensayo que escribió en Nueva York, allá vivía, donde decía que nomás habían dos tipos de carros y que no había manera de decidirse, porque los carros gringos eran poderosos como los búfalos y los carros franceses gráciles como los ciervos. Órale, sí, porque además el Forte inundó todas las calles en algún tiempo. Claro, ¿qué crees? A partir de ahí las ideas se empezaron a pegar como de manera mágica y entonces yo ya iba caminando por todos los libreros, saque libros y acomodándolos y se crea a partir de una cosa chiquitita,
Es decir, el camión de Renato Leduc, donde se afirmaba que no vea feo al chofer porque lo sueña, te crea una cosa. Es decir, si tú no estás cerca de las ideas, no se te va a ocurrir ninguna. Ah, no, eso sí es muy cierto, eso sí. Entonces, una manera de estar cerca de las ideas, pues son estos objetos. Entiendo. Mira, te voy a decir una cosa, canijo, porque a lo mejor no es tan misteriosa la manera como se te crea este tejido de una idea que conecta con otra y luego va Ujú. armándose un texto, literalmente un texto, Ujú. ¿no? Un urdimbre de trabazones así, en las que finalmente se asienta un discurso que va de Ujú. un lado al otro, llevándote, conduciéndote, mostrándote, enseñándote, explicándote, acomodando. Pero déjame decirte algo. No sé si has visto cómo funcionan estas cosas que están detrás de la inteligencia artificial que ahora anda muy de moda con el chat GTP. Me No, refiero a las redes neuronales. no, ¿cómo jalan? No me digas que así. Es que jalan parecido a como tú le haces. Es decir, soy vanguardista y no me había enterado. Dios mío. Gracias, señor. No, pero es que, ¿sabes una cosa? No solamente tú, también yo. Bueno, demos las gracias los dos. Ya me quitas En el fondo, estos 50%. malditos están aproximándose a la manera como generamos nosotros discursos. Ujú. Y lo que pasa es que eh, a una red neuronal hay que irla como educando, como alimentando, Ujú. pero ella a su vez puede ir combinando las cosas que tiene y preparándose para hacer más combinaciones. Ujú. Entonces, mientras mayor sea la alimentada que le has dado, Ujú. el potencial de generar, porque vienen reglas de sintaxis, reglas de cómo se debe de acomodar una cosa, unas palabras con otras, y después, al revisar bancos de información enormes y descubrir por, por frecuencia cuántas veces una palabra está pegada junto a la otra, Ajá. te generan un discurso en el que incluso te pueden resolver cosas que a ti no se te han ocurrido Sí. y que son ciertas. Ajá. Maneras de plantearlo con diferentes tonos. Ujú. Estamos a punto de perder la chamba, José Luis. Puede ser, pero O nos mira, portamos ocurrentes en serio, o si seguimos con esta metodología, nos van a venir a comer el mandado. fíjate que yo creo que no, A porque ver, perdón, te cuento un chisme íntimo, pero cierto. En los dos últimos contratos que firmé para ceder derechos de autor, traían una cláusula sobre inteligencia artificial. no me digas Ujú. de que no te vale, no puedes usarla o... Exacto. Está, si mi novela se descubre, o mi texto, o mi lo que sea, se descubre que está hecho por inteligencia artificial, no solo me obligan a regresar el anticipo, sino de que pilón me demandan. Pues es que, caramba, esto es interesante, fíjate. Es que, Sí. ¿sabes qué está sucediendo? A mí hace poco en una clase, un alumno me llevó un texto como tarea Ajá. escrito por inteligencia artificial. Cuando lo leyó, yo lo vi más o menos, no era la gran cosa, pero tampoco estaba muy mal. Y estoy seguro que mis últimos alumnos que tuve en la universidad me llevaron trabajos escritos por inteligencia artificial y como que daban un tonito ahí más o menos aproximado. Pero es que hay un problema con esto, José Luis. Como no están citando lugares, fuentes, sino Ujú. que generan nuevas formas de redactar, están creando originalidad. Claro. Entonces, aunque firmes el contrato, va a ser imposible que te lo comprueben, porque
depende exactamente la ruta de alimentación que le hayas dado a tu máquina, más la secuencia de preguntas que la fueron orientando en un sentido u otro, y no Ajá, sé si encima tengan algún mecanismo aleatorio para ir haciendo brincos pequeñitos que rompan la predictibilidad. claro, Y entonces lo que te entregan es un discurso original. sí. Porque si fuera simplemente ir a robarse Sí, un de copy-paste. un copy-page, no, 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 no. O sea que ya en los contratos viene eso, Ya. está buenísimo. A mí me parece que es lo que se llama protección al trabajo. Sí, pues yo creo que Humano, sí, claro. humano. Sí. Pero fíjate que esto que decías de la red neuronal me dejó patidifuso, porque incluso cuando ya echas a caminar la idea, empiezas a generar información de la que no te acordabas. De la que no disponías, por supuesto. Te Te pongo la un traes. ejemplo que me pasó. Había un momento en el texto que estaba trabajando que yo tenía que explicar algo obvio y poner un ejemplo, que las ventas de automóviles crecen conforme fue creciendo el crédito. Ujú. Eso es bastante obvio, no. Pero, ¿cómo ilustras eso? Yo decía, no, pues tiene que haber un texto literario donde alguien vaya y compre un automóvil a crédito. ¿Y qué ocurre en México? Ah, yo dije, pues es obvio en la nueva burguesía de Mariano Azuela. ¿Sabes qué es lo que me apantalló? Sí. Las notas que tenía el libro eran de 1985. Hacía 30 años, no, Que- 40 años que no lo abría. Ándale. Yo estaba sorprendido. Pues sí, porque mantener la referencia a 40 años, algo que no vuelves a tocar nunca más. Ajá. Eso quiere decir que aquí adentro hay almacenadas muchas cosas. Y Sí, por supuesto, por supuesto. todo el chiste es como prender el circuito adecuado. Perdón que lo diga de una manera tan burra, pero no sé cómo explicarlo. Si tú prendes el circuito adecuado, las ideas empiezan a conectarse en un tiempo lejanísimo. Pues es que mira, a diferencia de nosotros que quién sabe cómo andan nuestros neurotransmisores, man. O sea, la lubricación de todas las sinapsis y todo esto para ir a rastrear de los almacenes que tenemos sin duda cada quien. El problema es que la velocidad con la que conectan estas redes neuronales Ujú. no nos da chance, pero ni en el paralelo de Aquiles y la tortuga. No. No, que Eh, tienes eh, la novela completa en ¿qué te gusta? la Una. generas en unas cuantas horas. Ajá, No, qué horror. Oye, pues mira, no teníamos muchas ideas y hemos estado ajá. soltando una bola de cosas y a mí me diste un muy buen tip. Por ¿Cuál favor, tú? repiten el nombre del libro de Yoko Ono. Ah, Pomelo. Pomelo, pomelo, así ¿Y como sabes manzana, quién lo publicó? Alias. Es una editorial durazno, rarísima alias. de Damián Bayón, el pintor. Y él ha creado esta cosa de Alias para publicar textos de arte baratos y que él no ponga, no gane dinero. Es decir, son libros que se venden a precio casi de costo, más distribución, etcétera, y tú los compras. Pues me voy a buscar, fíjate, porque me llamó mucho la atención, porque la idea que mencionaste de mandar una carta de suicida a una dirección cualquiera Ajá, está interesantísima. Y si todo el libro contiene ideas así, ajá. pues fíjate que cuando esté de ocioso, que son los más ratos del año, me voy a poner a ojear ese libro y me siento, en lugar de ver la tele, que esta Yoko Ono me vaya encendiendo el,
iba a decir la pantalla plana de mi interior, pero en mi caso todavía tengo Pantalla cinescopio, curva, man. cinescopio. Cinescopio, Claro, sí, cinescopio. no, no, en eso estamos de acuerdo. Todavía tenemos cinescopio y bulbos a los que hay que enfriar y Sí, 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 darles sí. un zape para que Pero se yo solito me acomoden. podría dar cuerda para fantasear y soñar muy a gusto. Exacto. Todo lo que ocurre con este grupo vanguardista es eso, es una Los de propuesta, Lulipo. sí, Lulipó, para crear ideas más que crear objetos. Sí, yo los conocía, esto te lo he platicado, Ujú, y la única necedad que entendí, porque vinieron a México en una especie como de coloquio que hubo, y pusieron un ejemplo bastante idiota de modificar cada uno de los verbos de un texto escrito, imagínate, un libro tuyo, ujú. agarra uno, subraya los verbos del primer párrafo y esos verbos los buscas en el diccionario y te saltas 7 verbos después de esa palabra, 7 verbos, los, agarras el verbo correspondiente del séptimo lugar y lo vuelves a poner en su lugar conjugado y haces eso mismo con todos los verbos. Ajá. Entonces se provoca un efecto muy interesante porque la estructura de tu redacción, que es coherente, que tiene un sentido, cuando cambian las acciones, o sea, los Ujú. verbos, inmediatamente se modifica todo el significado. Claro, Entonces, pues, puedes cambiar el algoritmo en lugar de que sea cada 7, cada 20, cada 50, claro. y generas unas cosas absurdas ahí, y se sentían muy simpáticos y a mí me parecieron muy mecánicos, pues. Bueno, yo te voy a dar el único método que sí funciona. Y no se te ocurrió a ti ni a mí. A Se le ver, ocurrió a Gabriel Saíz. a ver, ese es un Gabriel gran Said maestro. dijo, basta de problemas, tenemos que resolver una situación poética y política rápidamente. ¿Cómo escribir poesía de protesta? Y él dice que la poesía de protesta se puede escribir de maneras muy interesantes. Por ejemplo, la más simple se parece a lo que acabas de decir. Abres una antología de poesía de protesta y tomas el primer verso de cada poema y te sale un poema de No, no, protesta. no, porque fíjate que aquí estamos nada más entre la sugerencia del chat GTP Ajá. y esta cosa de ahí, no, vamos a estar, cuando no se te ocurra nada, ve y róbale a alguien, no, pues, ¿qué es eso? No, pero lo que creas es un nuevo poema de protesta. La Ah, no, segunda sí. cosa es, si tú entras en un frenesí revolucionario, tomas la misma antología de poesía de protesta, arrancas todas las hojas, las avientas al aire y Y armas. piensas el número de versos que necesites y vas tomando el primero, el del medio y atrás, alternado con el primero, el del medio y el de Pero atrás. fíjate que ahí sí, si esta es exactamente la sugerencia de Gabriel Said, Ujú. habría que recordar los 100,000 sonetos que no, de, Ajá, de Jacques que no, que también ajá. era de Lulipó. Sí, Es un libro que se hace, que publicaron así, son 10 sonetos, pero ajá, como todos, el libro está cortado, tasajeado. puedes agarrar y levantar así y combinas todos los versos con todos los versos y dependiendo del orden en el que los lees. Pero esas son las cosas que a mí no me gustan de Lulipó, porque son muy mecánicos, man. Mira, te voy a Bueno, dar mi mejor receta y ya con esto nos despedimos si te parece bien. órale, me parece muy bien, nos vamos a cenar. Este huequito blanco que está aquí, Ajá, ahí es donde clavo la vista. No como me distraen monjes, el ¿eh? cuadro, ahí como monje zen. Cuando uno se concentra viendo la pared, llega uno a tal nivel de tortura por la falta de estímulos que el cerebro solito reacciona y te avienta una idea. Sí. Y como aquí trabajo, mira, aquí sí te puedo enseñar mi zona de tortura, man. Cuando no se me Ándale. ocurre nada,
después de media hora de estar viendo ese punto, mira, no me importa, no soy invencible, al menos hasta ahora. Tienes absolutamente la razón. Es más, te voy a hacer una confesión terrible. Yo tengo una pantallota en el escritorio para obligarme a verla. Y no puedo ¿Verdad que? ver lo que pasa allá. Yo para ver la pared me tengo que alzar así, para ver de este lado me tengo que hacer así, Entonces igual tienes en que el estar viendo otro. la hoja en blanco, no te Entonces queda más tienes que estar remedio. viendo la hoja y no te queda más remedio que escribir como si fueras un galeote. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa para confort de los dos. Hace muchos años hicieron un documental sobre Jaime Sabines. Ajá. Y yo que lo amaba, me invitaron para dar una especie de testimonio. Ah, Y un día fui a la Cineteca a ver el documental y me vi en pantalla grandota y me sentí ahí muy importante. claro, No, claro. pero eso es lo de menos. El chiste es que entrevistaron al hijo de Jaime Sabines y contó una cosa que a mí me resultó extraordinariamente reveladora. La mamá del hijo de Jaime Sabines Ujú, sacaba a los escuincles al patio a jugar porque su papá se iba a poner a trabajar. ujú. Y los dos escuincles, un niño y una niña, 5 o 6 años, se preguntaban, ¿qué demonios hace mi papá encerrado en el cuarto, trabajando? Y desde el patio había una ventana por la que se podía ver al interior de la habitación. Alguno de los dos se puso como banquito para el otro y se subió uno de ellos y el de abajo le preguntó, papá, ¿qué está haciendo? Está viendo la pared. Y al poco rato volvían, ¿y qué está haciendo? Sigue viendo la pared. yo creo que si Sabines lo hizo, no nos queda más remedio. Yo por eso pues, tengo despejado ese huequito. Yo ni siquiera, yo me puse una tranca, me puse una puerta en blanco, que es más o menos lo mismo, nada más que la tuya es mate y la mía es brillante. No, pues ponle alguna cosa a tus lentes para que algún Sí, no, sí reflejante. vienen. Ah, bueno, entonces ya A estamos verla. Y hechos. entonces es lo mismo. Pues Eso mira, te obliga. si no se te ocurre nada, vamos a decirlo con una frase recia A ver. de Salvador Dalí. Ujú. Hay que sodomizarse el alma. ¿Ver la pared? Sí. Oye, te mando un abrazo Yo te gigantesco. mando dos. Pásala muy bonito. Órale, besos. Bye bye. Chan, chan. Ya acabamos. Listo. Vamos a descansar, vamos a cenar. Sí, vamos a cenar. Ya